SER Podcast. Hablar de guerra civil en Cádiz es una hipérbole interesada que pretende ocultar la realidad, que lo que hubo fue un golpe de Estado, escribe el historiador José Luis Gutiérrez Molina en el epílogo de Zumbío, una obra de literatura dramática escrita por Pablo Macías Partida, que nos escucha desde Radio Sevilla. Pablo, bienvenido a La Hora Extra. Muchísimas gracias, Dani. Publicada por Ediciones del Bufón, Pablo es poeta, escritor, profesor de lengua castellana y literatura, y creo que esta es tu primera incursión en la literatura dramática. ¿Por qué una obra teatral, Pablo? Pues es la primera incursión mía, en efecto, en la literatura dramática, y es me he decidido por el teatro porque creo que en esta historia que está atravesada por el tiempo, el pasado, el presente, por los muertos y por los vivos, creo que el teatro, que como decía Guactimo Aguad, es el territorio de los fantasmas, es el que permite aunar estos dos tiempos y en realidad fundir pasado y presente en una presentificación en el propio escenario que me interesaba para esta obra. ¿Es el teatro quizá el mejor espacio, uno de los mejores para la memoria? Pues con este carácter tan atravesado por el tiempo, por los espacios y por las voces que tiene la memoria, porque estamos hablando de hechos que sucedieron hace ya casi un siglo, creo que no hay mejor medio que el teatro para mostrar esas innumerables líneas de fuerza que atraviesan a los personajes de la obra. En Zumbío nos llevas a Prado del Rey, en Cádiz, un municipio en el que se vivieron todas las formas posibles de represión, tanto en hombres como en mujeres, aunque la historia de ellas ha sido más silenciada. Más de un centenar los pradenses asesinados. Leo, de todas las historias posibles, Pablo, tú nos cuentas las de José, Josefa, Ángel y Carmen, miembros de la familia de tu mujer, de Eugenia. ¿Cuándo y cómo descubres su historia? Pues ese descubrimiento que supone la imagen que arde en Zumbío, lo descubro cuando es la propia Carmen quien con 80 y tantos años me cuenta con toda la rabia, pero también con toda la frialdad y el convencimiento, cómo asesinaron a su padre, asesinaron a su hermano y sobre todo me cuenta el detonante de Zumbío y lo que da título a Zumbío, cómo hubo que tapar el rostro de estos familiares con el sombrero de paja que llevaban, porque era verano y las moscas y las avispas se los estaban comiendo vivos. Esa es la imagen que a mí me ardió. Esas palabras de Carmen fueron el detonante para decir, esta historia hay que escribirla. Es tremenda, la verdad, esa imagen. Te quiero entonces preguntar eso. ¿Qué nos dice ese zumbío de esas moscas, de esas avispas que se posan sobre caras ensangrentadas sin que nadie se acerque a limpiarlas? ¿Qué representan esos insectos, ese zumbío? Pues, como dices, ese zumbío se constituye en un símbolo, y es que las moscas y las avispas, que son las primeras en tocar los muertos que acaban de convertirse en cadáveres, adquieren un compromiso con esos muertos. Y su zumbío en los oídos de los vivos nos trae la memoria de aquellos que aún hoy no han sido devueltos a su familia. En realidad el zumbío afirma la necesidad de no olvidar a nuestros muertos y de reclamar su sangre como nuestra sangre. De ahí que en esta obra la picadura de estos insectos, que habitualmente está connotada, ¿verdad?, negativamente, insectos que pican, son molestos, al contrario, esta picadura y este zumbío de estos insectos supone una transfusión del pasado al presente y una lucha contra el olvido. Dice Gutiérrez Molina, el historiador, que la represión por sistémica, dirigida y duradera adquirió caracteres de auténtico genocidio social e inoculó a la sociedad española el terror por generaciones. ¿Ha sido complicado romper ese miedo, esos silencios, colarse en las grietas, en unas heridas que imagino, y por lo que decías que contaba Carmen, aún supuraban? Exacto, supuraban, pero al contrario, no ha sido complicado, sí, por supuesto, mucho respeto tanto a Carmen como a la familia, como a los muertos, pero no ha sido complicado porque Carmen hizo de esta historia la columna vertebral de su identidad. Ella nunca renegó de su historia, sino al contrario, que aprovechaba cualquier momento para transmitir su historia, transmitir su memoria y reivindicar que ella venía de ahí. Así que Carmen usaba esta historia como parte de su propia identidad.
Y aunque esta historia está escrita, o fue escrita cuando Carmen ya estaba muy malita en la cama y terminó de escribirse ya con Carmen muerta, estoy seguro de que a Carmen le habría encantado que esta historia se pasase por escrito para que no fuese olvidada. Desde luego la familia de Carmen, sus hijos y sus nietos, mi pareja, lo ven como un triunfo de la perseverancia y de la honestidad de Carmen en no renegar nunca de esa historia y en mantenerla durante unos tiempos, que no fue fácil mantenerla, que fueron los años del franquismo, y en no dejarse olvidar por el tiempo y en reivindicar siempre que había un hueco en el cementerio de Prado del Rey para su padre y para su hermano. De hecho, uno va a Prado del Rey, a la tumba de Carmen y de Josefa, que están enterradas juntas, y ahí faltan 2 nombres. Y hasta que esos 2 nombres, el de Ángel y el de José, no estén puestos en esta lápida, no habrá descanso. ¿Y para eso qué hace falta? ¿Más presupuesto, más compromiso político? Pues la verdad es que no sé muy bien qué hace falta para que después de casi 100 años, vale, vamos a quitar los 40 años de franquismo, pero casi 50 años después, no sé qué demonios hace falta para que se le entregue a esta mujer los restos de su padre y de su hermano. Todavía los restos de su padre, que estaban en una fosa, se supone que están en una fosa en Benamahoma, ya han sido excavados, pero ahora están en el embudo, en Granada, esperando las pruebas de ADN. Carmen se murió, y esa fue su pena, sin ver enterrado con ella a su padre y a su hermano. Y eso es inadmisible, independientemente del color político, independientemente de lo que queramos ponerle. Es inadmisible que esta mujer se muriera con casi 100 años, después de que le arrebatasen a su padre del chozo con 9 años y no lo volviese a ver. Es inadmisible que a esta mujer en vida no le diesen los restos de sus familiares. Inadmisible. ¿Cómo has construido la historia? ¿Cómo has construido esos diálogos? ¿Qué hay de realidad? ¿Qué has imaginado? Sí, pues mira, en esta historia hay algunos de los cuadros que componen la obra están basados en los relatos orales de Carmen y de sus familiares. Por ejemplo, el cuadro que tiene que ver con el chozo, o el cuadro que tiene que ver con el cortijo. Pero un reto para mí era que todo lo que a mí me había llegado, la información, era una información oral y de tradición oral. Y fue un reto como creador, como dramaturgo, ponerle palabras a estos personajes, porque siempre nos habían llegado a través del relato de un tercero. Y claro, lo que comentábamos antes, el teatro vivifica, el teatro trae al presente. Y para mí ha sido todo un reto ponerle palabras a unos personajes, personas, cuyas voces nunca habían sido oídas. Y para hacer eso he apelado a una frase de Lorca que decía: como andaluz tengo el secreto de la frialdad porque tengo sangre antigua. Pues he apelado a esa sangre antigua de mis mayores, de mis familiares, de mi pueblo, que es un pueblo cercano a Prado del Rey, para no desmerecer las palabras de esos personajes, apelando a la sangre antigua y a las palabras antiguas de mis viejos y de mis muertos. Luego, poniendo palabras a estos personajes es una forma de convocar a los ausentes. Desde luego, es una forma de convocarla que impone respeto, pero al mismo tiempo es tremendamente grata. Porque existía el riesgo de hacer una hagiografía con estos personajes, ¿vale? Porque hay hay una cercanía emocional, una cercanía familiar, una cercanía ideológica, pero yo creo que el teatro no se basa en la hagiografía, el teatro se basa en la grieta, el teatro se basa en el conflicto, el teatro se basa en la contradicción, y creo que no hay mejor manera de dignificar a estos personajes que mostrarlos vivos y en sus contradicciones y en sus grietas y en sus dolores más hondos en el escenario. Hablamos de Carmen, pero quizá deberíamos especificar que es Carmen Menacho Villalba. Qué importante es poner nombre y apellidos a estos personajes, como dice Alberto Conejero en el prólogo, contra el anonimato de la fosa común, frente a la maquinaria del olvido, nombres y apellidos a las cosas y a las personas. Claro, es que ninguna vida es anónima, solo hace falta contar sus historias. Y Benjamin decía que la consagración histórica debe focalizarse en la memoria de los que no tienen nombre.
En esta obra también hay un uso de materiales históricos, pues de documentos históricos. Y yo me he propuesto traer los nombres concretos y apellidos de esas personas, porque esos materiales históricos no serían nada sin los nombres y los apellidos, sin la gente que los vivió, los sufrió y los plasmó. Por tanto, para mí decir sus nombres era obligado. Y si te fijas, durante la lectura de la obra hay casi una obsesión en repetir los nombres. Sí. Precisamente por eso, porque la construcción histórica debe estar consagrada a la memoria de los que no tienen nombre. En la historia se recuerda la revuelta revolucionaria de 1934, los sucesos desarrollados en Prado del Rey durante la noche del 7 al 8 de octubre de aquel año. Se habla de destrucción de imágenes, retablos, sillas, ornamentos, el archivo parroquial. ¿Cómo marcaron estos sucesos a la posterior guerra civil? Pues lo marcaron de una forma muy determinante, porque Prado del Rey fue un foco que, fíjate, en la Revolución del 34 siempre hablamos de Asturias y de otros lugares revolucionarios, pero en Cádiz, un pueblo de 4.000 habitantes, que el día 7, la noche del 7 al 8, se saliese a la calle para gritar «Viva la Revolución Social», en un pueblo de 4.000 habitantes, era increíble. Eso generó un clima de compromiso social, pero también de rencores, que influyó en, como tú has nombrado antes, la masacre que hubo en la guerra civil. Solo en Prado del Rey se asesinaron a 100 personas. Digamos que había un odio larvado y una necesidad de ajuste de cuentas que se tornaron reales con la guerra civil, en realidad con la represión y el golpe de Estado. Porque, como decías antes, en Cádiz, guerra civil, no hubo guerra civil. Claro. ¿Cómo era la vida antes y cómo cambió la vida en el pueblo después del golpe? Pues la vida en el pueblo cambió para esta familia de una forma determinante. Ten en cuenta que la madre de Carmen, que también sale en la obra, Josefa Villalba Sánchez, limpiaba casas de otra gente. ¿Y quién se podía permitir en esta época pagar a alguien para que le limpiase casa? Ella, contaba Carmen, que su madre muchas veces tenía que limpiar las casas de aquellos que habían señalado a su padre. Y que a Carmen las señalaban por roja en el pueblo, y ya no solo a Carmen, sino a sus hijos, a mi suegro, lo siguieron señalando como los rojos. O sea que la marcó determinantemente. Por eso te digo que tiene tanto mérito la reivindicación continua de Carmen de su historia. Que no se achantara, que no se viniera abajo, que no optase por el olvido para evitar la humillación o la vergüenza, porque para ella nunca fue ni humillación ni vergüenza. Sí, es tremenda también esa imagen de Josefa buscando trabajo. ¿Hay peligro en caer en cierta equidistancia, en decir, bueno, es que todos fueron malos, unos quemaban iglesias, otros no sé qué? No sé si también crees que hay demasiada equidistancia todavía hoy a la hora de abordar temas como el de la guerra civil. Existe el riesgo de esa equidistancia y, por supuesto, hay fuerzas que están haciendo todo lo posible porque el término equidistancia y la unificación de los muertos sea la moneda de cambio común. Pero todos sabemos que hubo muertos que tuvieron 40 años para glorificarlo y que hay muertos que todavía siguen en fosa. Muchísimos muertos que todavía quedan en fosa. Y como te decía, si alguien cree en esa equidistancia, lo único que tiene que hacer es ir al cementerio de Prado del Rey y ver los 2 huecos que faltan en una lápida. Frente a eso no cabe equidistancia posible. La memoria no es la justicia, sino el inicio de un camino hacia la justicia, cuyo final deseado es la reconciliación. Leo, me has adelantado un poco esta respuesta, pero bueno, ¿qué balance haces de 50 años de la muerte del dictador, de la posterior transición? No sé si se ha hecho justicia y reparación, si se empieza a hacer ahora, si estamos convirtiendo esa reconciliación en leyes de concordia. Pues mira, yo también soy, como has dicho antes, profesor de secundaria y percibo con verdadera alarma cómo esos intentos de concordia están saltando por los aires porque cada vez hay en determinados segmentos de la población, y a mí me llega alumnado de este tipo, hay casi un disfrute y un ensañamiento, una vuelta al ensañamiento de citar a los muertos, de usar la palabra rojo como insulto para casi cualquier cosa que no sea la asunción del dogma ultraderechista imperante.
Así que a mí me da mucho miedo con que esa reconciliación no solo no sea reconciliación, sino que sea una victoria, que vuelvan a ganar los que también ganaron hace tiempo. Orden, patria y familia. Dices que eres profesor, hablas de determinados sectores de la población. Entiendo que te refieres a los jóvenes, o sea, percibes una derechización de los jóvenes, no sé si por falta de memoria, por desinformación. Bueno, imagino que por desinformación, porque estamos también abrumados con currículum y con contenidos y con muchas cuestiones educativas, y olvidamos hacer frente a la construcción de este relato, y porque todo lo que rodea a estos chavales con estas edades, desde redes sociales hasta el mainstream comunicativo, los está incitando al odio, ya no al olvido, sino al odio y a una revisión con ensañamiento de estas cuestiones, y causa verdadero pavor nombrar. Esta mañana estoy yo explicando a Lorca, por ejemplo, hemos estado hablando a Lorca, y citar las circunstancias de la muerte de Lorca. Siempre se escapa alguna sonrisa de superioridad en el alumnado, y causa pavor ver eso, causa verdadero pavor. Qué rápido el odio puede cambiar de manos y de bando, que advierte también Conejero en el prólogo. Dice Ángel, si hubiéramos tenido más cojones y menos libros, a lo mejor no estaríamos aquí. No sé qué peso tienen los libros, el teatro, la cultura para vivir con dignidad, para ganarse el pan, para no estar condenado a vivir de rodillas y al hambre, o si la cultura no basta y el pueblo tiene que aprender, Pablo, a defenderse con otras armas. Fíjate, con esa cita que tú nombras, yo trato de poner un conflicto que existió en esta familia y que es extrapolable también a las izquierdas en España durante la preguerra y la guerra civil, que es un conflicto en cuanto a cómo hacer las cosas. José Menacho, el padre, hay documentos de la época, de 1917, donde José Menacho daba mítines de anarquía filosófica. Y sin embargo, su hijo, que era pues de una generación posterior, ya veía cómo el diálogo o la filosofía o esa forma de arreglar las cosas a través de la palabra ya no bastaba. Por eso te decía antes que esta obra no es una geografía, sino que también trato de hacer que los personajes muestren sus grietas y sus conflictos, ¿no? En concreto, en Prado del Rey para un pueblo de 4.000 habitantes, hubo una biblioteca de 2.000 volúmenes, y había una sociedad cuyo eslogan era la educación y la instrucción base de la felicidad humana. Por eso me ha interesado focalizar en Prado del Rey, porque es un microcosmos de lo que sucedió en España. Y por supuesto hay un documento histórico en el que uno de los compañeros de generación de Ángel, del hijo, decía: aquí ya no hay ni más frasquitos ni hilarios, haciendo referencia a esos anarquistas viejos del pueblo. Aquí ya no hay ni más frasquitos ni hilarios, sino que no hay más cojones que los del morringo y los míos. Esa apuesta por la violencia también está en la obra, ¿no? Y esa apuesta porque hubo una generación que ante un estado determinado de la situación apostó por la violencia. Lo que sí es cierto es que tanto a unos como a otros, tanto a los que apostaban por la palabra como a los que apostaban por la violencia, ahora mismo están enterrados en fosas comunes, los dos. Por igual, sí. Y tiene más complicado hoy la cultura también, ya que hablas de libros y bibliotecas, cuando estamos viendo censura de tantos libros que vuelven a calificarse como de herejes. ¿Tiene complicado hoy la cultura defender la paz, la concordia, la palabra en un mundo con tanto odio y violencia? Lo tiene complicado siempre y cuando lo tiene complicado si se intenta analizar a través de esas lecturas las causas materiales y las condiciones que dieron lugar al conflicto, y si queremos generamos la paz. Pero hay un problema en bucear en las causas materiales de ese conflicto, porque cuando se bucean las causas materiales de ese conflicto salen a la luz privilegios de clase, privilegios económicos, y claro que eso genera inquietudes. Y genera inquietudes porque hay que poner nombres y hay que poner actitudes. Y cuando se ponen nombres y actitudes a determinadas circunstancias que ahora vemos como normales, claro que pueden levantar ampollas, y lo levantan, y levantan. Conejero te compara con Juan Mayorga y El jardín quemado, entre otros y otras obras. ¿Cómo has llegado a Conejero? ¿Cuáles son o han sido tus referentes?
Bien, pues esas palabras de Conejero, que yo estoy inmensamente agradecido al prólogo de Conejero y al epílogo de José Luis Gutiérrez Molina. Los referentes, pues mira, por un lado tenemos, lo cita Conejero y los descubre bien, y yo no había hablado con Conejero de la obra. Tenemos a Lorca latiendo en esa obra, tenemos a Gómez Arco, que también cita Conejero, tenemos la tragedia clásica y tenemos una obra, lo he nombrado yo antes, o un autor que me interesa fundamentalmente, que es Joaquim Aguad, ¿verdad? Un autor que es capaz de bucear en el pasado del Líbano, en su pasado familiar, en su pasado histórico, en su pasado personal, y es capaz de relacionar ese pasado con el presente. Eso ha sido determinante, esa influencia de no contar solo un hecho aislado del 34, del 36, sino ver sus ramificaciones y su continuación en el presente, que hace algo que es algo que hace Joaquim Aguad, es un aprendizaje mío de sus lecturas. ¿Por qué leemos poca literatura dramática, también quizá poca poesía o no tanta como nos gustaría, y cómo fomentarlas? Porque hay poca imaginación, porque nos cuesta trabajo imaginar, ¿no? Cuando leemos literatura dramática no solo tenemos que leer, tenemos que ver, tenemos que construir en nuestra mente, que es algo que sucede también con la poesía, porque hay que construir sensaciones, sentimientos, mundos. La narrativa nos da ese mundo más construido, pero el teatro y la poesía nos exige un esfuerzo como lectores para construir mundo. ¿Qué hacer para que esos mundos a través del teatro, de la poesía, puedan construirse desde las escuelas y desde los institutos? Hacerlo bien, no abjurar de esa batalla, no darla por perdida, sino traer a las aulas el teatro, traer a la poesía y explicarlo, y meternos hasta el codo, hasta el hombro, meternos enteros en esos textos y tratar de explicar al alumnado dónde encontramos la belleza, cuál es el mundo que se nos construye, cómo nos forma como individuos, como seres humanos, esas lecturas. Si no somos capaces de conectar las sensaciones, los sentimientos que nos genera la literatura con quienes están aprendiendo a leer, tenemos una batalla perdida. Esto no va solo de argumentos, de la historia, de la fábula, va de cómo se cuenta esa historia, y eso es lo importante. ¿Te gustaría ver Zumbio sobre un escenario? Pues me encantaría, ¿para qué te voy a engañar? Claro que me encantaría, ¿no? Sería, todos los que escribimos teatro, todo dramaturgo tiene esa ilusión. Pero también me enseñó, te decía antes, que uno apela al lenguaje de sus muertos. Le decía a mi tío Juanjo cuando estábamos en el campo con la soleta que a manta, manta, la viña no es tanta. Poquito a poco se hace el camino. Ahora estamos con esto, y si hay alguien que le despierte Zumbio esta necesidad de llevarlo a la escena, pues que venga y hablamos, claro. O sea que de momento no hay ningún plan en marcha. No, de momento no hay ningún plan en marcha. Pero qué importante es también que las historias de la periferia, que decimos muchas veces, y en la abadía precisamente se traen siempre historias de la periferia, lleguen a otros lugares del territorio. Absolutamente determinante, porque es que, y el trabajo de Ediciones del Bufón es maravilloso en ese sentido, ¿no? Cómo rescata autores de la periferia olvidados y nos da, y estoy muy agradecido, voz a nuevos autores de la periferia para que desde aquí se cuenten historias. No tenemos que ir a ningún lugar para que nadie nos dé el pase de usted sabe hacer esto, usted sabe contar historias. No, desde aquí contamos nuestras historias, en nuestro lenguaje, con nuestro tono, con nuestra forma, con nuestras emociones, con nuestra tierra. Y desde ahí contamos. Y creo que no son historias que solo nos atañan aquí, atañen a la generalidad de la humanidad. O sea, con nuestro lenguaje tenemos que ser capaces de llegar, y creo que lo somos. Todavía está fresca la muerte, que no ha logrado pudrir del todo carnes ni remordimientos. Pablo Macías Partida, gracias por habernos conmovido con Zumbio y por haber estado en La Hora Extra. Muchas gracias a ti, muchas gracias, Dani. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.